El sol caía a plomo sobre el desierto y la arena ardía como si quisiera devorar los pies desnudos de quienes se atrevían a cruzarlo. Entre ese silencio abrasador, un grito quebró la calma. Era un lamento desgarrador, el sonido de un corazón hecho pedazos. Pedro, un hombre de rostro curtido por la vida y los caminos, sostenía entre sus brazos a su hijo Tomás. El pequeño, apenas un niño, yacía inmóvil, con la piel seca por la sed y los labios partidos. Pedro lo apretaba contra su pecho, como si la fuerza de su abrazo pudiera arrancarlo de la muerte. El viento soplaba con ráfagas ásperas, levantando polvo que se pegaba al sudor y a las lágrimas de Pedro. No había nadie alrededor, solo la inmensidad interminable de dunas y piedras. El padre lloraba con un desconsuelo tan profundo que el desierto entero parecía guardar silencio para escucharlo. Cada sollozo era un eco que rebotaba entre colinas áridas y se hundía en el vacío del cielo. «Tomás, hijo mío, despierta, por favor», murmuraba Pedro, su voz quebrada por la desesperación. El niño no respondía. La muerte había llegado de manera cruel, sin aviso, arrancando lo más valioso que Pedro tenía en la vida. Se sintió culpable, se sintió derrotado, se sintió arrancado de sí mismo. Pensó en los caminos recorridos, en las noches enteras viajando en la oscuridad, en las promesas que había hecho. Todo será diferente allá, le había dicho a Tomás. Ahora ese sueño se le escurría entre los dedos como arena. Entonces sucedió algo inesperado. Pedro sintió una presencia a su lado. No escuchó pasos, no hubo ruido alguno, solo levantó la vista y lo vio. Un hombre de piel morena, mirada cansada y ojos brillantes de tristeza, se había sentado junto a él. No dijo nada al principio, simplemente se acomodó en la tierra áspera y clavó sus ojos en el horizonte. Después bajó la cabeza y empezó a llorar también. El silencio se volvió compartido. Dos hombres, desconocidos, unidos por la misma herida invisible, la pérdida. Pedro lo observó con incredulidad. Nadie más se había detenido en ese desierto inhóspito. Nadie más había mostrado compasión. Y sin embargo ese extraño, que se llamaba Jesús, lloraba a su lado como si comprendiera exactamente el peso que cargaba. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Pedro entre sollozos, incapaz de contener la extrañeza. Jesús lo miró, los ojos enrojecidos y húmedos. «Porque tu dolor también es mío», respondió con voz baja, grave, como si cada palabra le costara esfuerzo. «Porque ningún padre debería sostener a su hijo de esta manera». Pedro apretó más fuerte a Tomás, temiendo que al soltarlo lo perdería del todo. El calor le ardía en la piel, el aire quemaba en los pulmones, y aún así se sentía helado por dentro. Jesús no intentó arrebatarle al niño, no pronunció sermones ni promesas huecas. Solo lloró junto a él, compartiendo la carga insoportable que parecía imposible de sobrellevar en soledad. En ese instante, Pedro comprendió que ya no estaba completamente solo en medio del desierto. No sabía quién era Jesús ni de dónde venía, pero percibía que sus lágrimas tenían un significado profundo, como si guardaran un secreto que pronto revelaría. El sol seguía ardiendo, las sombras se alargaban y el destino de Pedro estaba a punto de cambiar. Lo que parecía el final de su vida se transformaría en el inicio de un camino inesperado, donde la esperanza, aunque rota, todavía buscaba abrirse paso. Antes de continuar, suscríbete a este canal para acompañar cada parte de esta historia y no perderte lo que viene. Pedro levantó la mirada hacia el horizonte, con el corazón desgarrado y una pregunta ardiendo en su interior. ¿Qué podía significar la llegada de aquel hombre en el momento más oscuro de su vida? En el sur de Chiapas, donde las montañas se visten de verde y el aroma a café recién cortado se mezcla con el aire húmedo, nació Pedro. Su vida estuvo marcada desde temprano por el trabajo duro. A los 8 años ya ayudaba a su padre en los cafetales, subiendo cerros con canastos que parecían más grandes que él mismo. Sus manos se hicieron ásperas, su espalda fuerte, pero sus sueños quedaban siempre atrapados entre los surcos de la tierra. El pueblo donde creció era pequeño,
de calles polvorientas y casas de madera pintadas con colores que se iban apagando bajo el sol. La gente vivía de lo que la tierra daba: maíz, frijol, café, y aún así la pobreza siempre parecía ganar la partida. Pedro recordaba a su madre cantando mientras molía el nixtamal, y a su padre regresando exhausto, con los pies llenos de barro y la mirada cansada. Era una vida de esfuerzo, pero también de comunidad y de dignidad. Cuando Pedro era joven conoció a María, la mujer que se convertiría en su esposa. De sonrisa dulce y carácter fuerte, ella equilibraba sus silencios con palabras llenas de ternura. Juntos soñaron con construir un hogar, y lo lograron, al menos por un tiempo. Una casa sencilla de adobe, un techo de lámina que resonaba con la lluvia y un hijo que llenó sus días de esperanza. Ese hijo fue Tomás. El nacimiento de Tomás fue el momento más luminoso en la vida de Pedro. Lo sostuvo en sus brazos con el mismo asombro con el que un campesino contempla el primer brote verde después de la sequía. Decidió entonces que haría lo imposible para darle una vida distinta, con oportunidades que él nunca había tenido. Pero la vida, como tantas veces ocurre, puso obstáculos que parecían imposibles de vencer. María enfermó poco después del nacimiento de Tomás. Una tos persistente que los médicos del pueblo no supieron curar fue apagándola poco a poco. Pedro vendió animales, pidió préstamos, caminó kilómetros para buscar ayuda en clínicas lejanas. Todo fue inútil. María murió una tarde lluviosa, dejando en Pedro no solo el dolor de la pérdida, sino también la responsabilidad absoluta de criar solo a su hijo. Desde entonces, cada decisión de Pedro estuvo marcada por Tomás. Se convirtió en padre y madre a la vez. Aprendió a peinarlo torpemente antes de llevarlo a la escuela, a preparar frijoles aunque a menudo se le quemaban, a consolarlo en las noches de fiebre. Trabajaba de sol a sol en los cafetales, pero siempre regresaba con una sonrisa cansada y un pedazo de pan para compartir. A pesar de sus esfuerzos, los años trajeron más dificultades. La tierra comenzó a dar menos fruto. Las plagas arruinaron las cosechas y los precios del café se desplomaron. Los dueños de las fincas recortaron salarios y muchos jornaleros se vieron obligados a abandonar el campo. Pedro resistió todo lo que pudo, pero la amenaza de perder la pequeña parcela heredada de su padre se volvió real. Una noche, mientras Tomás dormía profundamente, Pedro se quedó mirando el techo agujereado de su casa y pensó en todo lo que su hijo merecía: educación, salud, un futuro con esperanza. Fue en ese silencio nocturno, interrumpido solo por los grillos, que tomó la decisión que cambiaría sus vidas: migrar. No lo hizo movido por ambición, sino por amor. Sabía que el camino sería peligroso, que dejar el pueblo equivalía a soltar las raíces de su existencia, pero cuando miraba los ojos de Tomás, veía el reflejo de una vida que aún podía ser diferente. «Hijo, yo te prometo que vamos a estar mejor», susurró una madrugada acariciando el cabello del niño. «Aunque tenga que cruzar el mundo, voy a buscarte un futuro». Esa promesa lo sostuvo en los días más oscuros, y aunque todavía no sabía el precio que pagaría, Pedro ya había emprendido el viaje en su corazón. El destino, sin embargo, no le permitiría avanzar sin antes ponerlo a prueba con cada paso. Pedro se levantó antes del amanecer, cuando el canto de los gallos apenas rompía el silencio del pueblo. Aquella mañana no era como las demás. El aire estaba cargado de incertidumbre, como si la tierra misma supiera que algo estaba a punto de cambiar. Había decidido vender lo poco que tenía para pagar al coyote que lo guiaría rumbo al norte. Con manos temblorosas, envolvió en un costal sus pertenencias más humildes: un machete viejo, una foto de María, 2 mudas de ropa y la pequeña mochila de Tomás. El mercado del pueblo fue testigo de su sacrificio. Vendió su gallina más ponedora por unas monedas, su radio desgastado por menos de lo que valía, y hasta el anillo de bodas que había guardado desde la muerte de María. Cada objeto entregado era como arrancarse un pedazo del alma, pero Pedro sabía que no había marcha atrás.
El dinero se entregaría al coyote en billetes arrugados, un pago que prometía abrirles el camino hacia una nueva vida. Tomás lo observaba en silencio, sentado en la banqueta de la casa. A sus 10 años, entendía más de lo que Pedro hubiera querido. ¿De verdad vamos a irnos, papá?, preguntó con la voz temblorosa. Pedro se agachó para mirarlo a los ojos. Sí, hijo. Nos vamos porque aquí ya no hay futuro. Allá podremos empezar de nuevo. El niño asintió, apretando contra su pecho un cuaderno lleno de dibujos. Era su tesoro más grande. Pedro lo acarició con ternura, sabiendo que aquel cuaderno acompañaría a Tomás como testigo silencioso del viaje. La despedida del pueblo fue dolorosa. Los vecinos, que conocían las penurias de Pedro, se acercaron a darle palabras de aliento. Doña Rosa, la anciana que siempre lo recibía con café, le entregó una bolsita con tortillas envueltas en manta. «Para el camino, hijo. Que Dios los proteja», dijo, con lágrimas en los ojos. Pedro agradeció con un nudo en la garganta. Miró una última vez las montañas verdes que lo habían visto crecer, las mismas que guardaban la tumba de María. En silencio, prometió volver algún día, aunque en el fondo sabía que el regreso era incierto. El encuentro con los demás migrantes sucedió en las afueras del pueblo, en un paraje escondido donde la maleza alta ocultaba sus movimientos. Allí conoció a Sol, una joven de apenas 18 años con mirada decidida, pero marcada por un miedo que intentaba disimular. «Voy sola», le confesó mientras esperaban al coyote. «Si me quedaba, las pandillas me iban a arrastrar con ellas. Prefiero arriesgar mi vida en el camino». Pedro la escuchó en silencio, reconociendo en su voz la misma desesperación que lo impulsaba a él. También estaba Emiliano, un anciano de barba blanca y sombrero gastado, que cargaba un pequeño morral con medicinas y hojas secas. «Yo ya no busco riquezas», dijo. «Solo quiero ver a mis nietos que están del otro lado». Por último, conocieron a Teresa, una madre hondureña que viajaba con 2 hijos pequeños. Su mirada reflejaba cansancio, pero también una fuerza inquebrantable. «No podía quedarme», explicó. «Si me quedaba nos mataban. Prefiero andar con hambre en el camino que enterrarlos en casa». Pedro sintió un estremecimiento. Cada uno cargaba su propia historia, su propio motivo para arriesgarlo todo. Ya no eran solo individuos. Desde ese momento formaban una especie de familia improvisada, unida por el dolor y la esperanza. El coyote apareció al caer la tarde, un hombre recio de rostro endurecido por la intemperie. «El viaje no será fácil», advirtió mirando a todos con severidad. «Necesito silencio, obediencia y resistencia. Si alguien no puede seguir, se queda atrás». Las palabras retumbaron en el pecho de Pedro. Apretó la mano de Tomás, prometiéndose a sí mismo que no permitiría que se quedaran rezagados. Empezaron a caminar bajo la sombra de los árboles en dirección a Veracruz. El cielo se teñía de rojo, y con cada paso, Pedro sentía que dejaba atrás no solo su tierra, sino también una parte de su propia vida. El camino apenas comenzaba, y el peso de lo desconocido se volvía cada vez más intenso. El rugido del tren de carga se escuchaba a lo lejos, como un animal que se aproximaba desde las entrañas de la noche. Los migrantes esperaban en silencio, agazapados entre los matorrales, con los nervios tensos y el corazón latiendo a un ritmo desesperado. Pedro sostenía la mano de Tomás con fuerza, como si temiera que el niño pudiera desaparecer en medio de la oscuridad. «Papá, ¿de verdad tenemos que subirnos ahí?», preguntó Tomás mirando el monstruo de hierro que se acercaba. Pedro respiró hondo. «Sí, hijo, ese tren nos llevará más cerca de nuestro sueño». Cuando la bestia pasó frente a ellos, el coyote dio la señal. Uno a uno comenzaron a correr, lanzándose hacia los vagones como quien se aferra a la vida. Pedro alzó a Tomás y lo empujó con todas sus fuerzas, logrando que 2 hombres lo jalaran desde arriba. Después, trepó con un esfuerzo desesperado, sintiendo que las manos se le resbalaban con el sudor y la grasa del metal. Finalmente, cayó dentro del vagón abierto, exhausto, pero aliviado de ver a su hijo a salvo.
El traqueteo del tren era ensordecedor. El viento cortaba la piel, y el frío nocturno calaba hasta los huesos. Los migrantes se abrazaban a lo que encontraban para no ser arrojados por la velocidad. Sol se encogía en un rincón, los brazos rodeando sus rodillas. Dicen que muchos se caen y nunca los encuentran, susurró con los ojos perdidos en la oscuridad. No digas eso, replicó Teresa, que sostenía a sus hijos dormidos contra el pecho. Hay que pensar en llegar, no en lo que puede salir mal. Pedro miró a Tomás, que temblaba de frío. Le quitó su propia chamarra y lo envolvió. El niño apoyó la cabeza en su pecho. «Tengo miedo, papá», dijo en voz baja. «Yo también, hijo», respondió Pedro, acariciándole el cabello. «Pero el miedo no nos va a detener». Las horas en el tren parecían eternas. El hambre se volvía un enemigo invisible que mordía el estómago con fuerza. Algunos compartían pedazos de pan duro, otros bebían agua que guardaban en botellas de plástico ya casi vacías. Emiliano, el anciano, sacó un manojo de hierbas secas y las frotó entre sus manos. «Para el malestar», explicó, ofreciéndole un poco a Pedro. «A veces calma la tos y el dolor». Pedro aceptó, agradecido. Sabía que esas pequeñas muestras de solidaridad eran lo único que mantenía unido al grupo. Con el amanecer, el tren atravesó paisajes interminables, campos de caña, ríos que brillaban como espejos, pueblos que despertaban con el canto de gallos. Pero para los que iban sobre los vagones, no había descanso. El sol empezó a quemar con la misma intensidad que la noche había helado. El metal se volvía abrasador, y el cansancio se hacía insoportable. En medio del día, un grito sacudió a todos. Un joven que viajaba en otro vagón había perdido el equilibrio y cayó. El tren no se detuvo. El silencio se apoderó del grupo. Nadie quiso mirar hacia atrás. Sol apretó los dientes y murmuró: «Pudo haber sido cualquiera de nosotros». Tomás se estremeció, abrazándose con más fuerza a su padre. Pedro no encontró palabras, solo lo sostuvo, jurándose en silencio que jamás lo dejaría caer. Cuando la tarde llegó, el cansancio había marcado sus rostros. Tomás empezó a toser, una tos seca que preocupó a Pedro. El niño tenía los labios agrietados y las mejillas enrojecidas por la fiebre. Pedro lo tomó entre sus brazos y lo meció como cuando era bebé, intentando calmarlo. «Resiste, hijo», le susurró al oído. «Ya falta menos, solo aguanta un poco más». La bestia avanzaba sin detenerse, y cada kilómetro que recorrían era una batalla ganada. Sin embargo, Pedro sentía en lo profundo de su pecho que el viaje apenas estaba mostrando sus verdaderos peligros. El tren se detuvo de improviso en un paraje desolado de Veracruz. El chirrido metálico estremeció a todos, y un murmullo nervioso recorrió a los migrantes. El coyote levantó la mano ordenando silencio absoluto. «Guardia Nacional», susurró con dureza. «Si nos encuentran, nos regresan». De inmediato, el grupo descendió a toda prisa y se internó en la maleza. Las ramas secas se quebraban bajo sus pasos, y el aire húmedo de la selva veracruzana se mezclaba con el miedo que les encogía el estómago. Pedro cargaba a Tomás en brazos. El niño ardía en fiebre, su cuerpo ligero como si estuviera hecho de cenizas. El anciano Emiliano los alcanzó jadeando. «Hay que ocultarnos bien, muchacho», dijo en voz baja, señalando un claro cubierto de arbustos. «Aquí no nos verán». Pedro asintió, pero su atención estaba puesta en el rostro de su hijo. Los labios resecos, los ojos entrecerrados, la respiración agitada. «Resiste, hijo, resiste», le suplicó, sintiendo que el miedo lo paralizaba más que el riesgo de ser descubierto por los soldados. El grupo se quedó agazapado, escuchando los motores de las patrullas acercarse. Las voces de los guardias se mezclaban con el sonido metálico de las armas y los ladridos de los perros. Teresa, con sus dos pequeños, abrazaba a ambos contra su pecho, rezando entre dientes. Sol se mordía los labios hasta sangrar, los ojos fijos en un punto vacío. Los minutos parecieron horas. Finalmente los vehículos se alejaron
y el silencio volvió a dominar. El coyote dio la señal para avanzar, pero Pedro no pudo levantarse. Tomás se desvaneció en sus brazos, inconsciente. «No, no, no, hijo», gritó con desesperación, sacudiéndolo suavemente. «Déjalo, Pedro», dijo Emiliano con calma. «Necesita atención. Si seguimos así, no lo logrará». En ese momento, apareció una figura inesperada. Una mujer vestida con hábito de monja que cargaba una canasta con medicinas y pan. Se llamaba Hermana Clara. Al ver al grupo, no mostró miedo ni sorpresa, solo compasión. «Los he visto pasar desde hace días», dijo con voz serena. «Sé a dónde van, pero este niño no resistirá sin ayuda. Síganme». El coyote quiso protestar, pero Pedro lo ignoró y corrió tras ella. La hermana los guió hasta un refugio improvisado, una pequeña capilla abandonada, convertida en albergue para migrantes. Dentro había camastros de madera, botellas de agua, vendas y comida sencilla. El olor a incienso viejo se mezclaba con el sudor de quienes habían pasado por ahí. Clara colocó a Tomás en una cama y revisó su frente. «Fiebre alta. Necesita reposo y líquidos», dictaminó. Teresa, sin dudar, sacó de su bolsa un frasco con jarabe que había guardado para sus hijos. «Tómalo, Pedro. Mi niño está mejor. Él lo necesita más». Pedro dudó, pero el brillo en los ojos de Teresa lo convenció. Le dio el remedio a Tomás, que bebió apenas un sorbo antes de volver a cerrar los ojos. Emiliano se acercó con un rosario en mano. «No pierdas la fe, hermano. A veces la oración sostiene lo que el cuerpo ya no puede». La noche cayó sobre Veracruz con lluvias intensas. El refugio resonaba con el golpeteo del agua contra el techo. Pedro permaneció sentado junto a su hijo, acariciándole la frente húmeda. Clara se acercó con pan y un jarro de atole caliente. «Come algo. Necesitas fuerzas», le dijo. Pedro tomó un sorbo y sintió un calor reconfortante recorrer su cuerpo. Por primera vez en muchos días, no se sintió completamente abandonado. Alrededor de él, Sol dormía recostada en un rincón. Teresa abrazaba a sus hijos y Emiliano rezaba en silencio. Al mirar a Tomás, Pedro notó que su respiración se volvía un poco más tranquila. No era la salvación, pero sí un respiro, un pequeño milagro que le devolvía la esperanza. Y aunque sabía que el camino seguía lleno de peligros, aquella pausa en Veracruz se volvió un recordatorio de que aún había gente dispuesta a tender una mano en medio del dolor. La mañana en Veracruz amaneció nublada, con un aire pesado que presagiaba tormenta. El refugio improvisado había dado un respiro al grupo, pero nadie se engañaba. La ruta seguía siendo larga y peligrosa. El coyote, impaciente, anunció que debían continuar. «El que se quede atrás se queda para siempre», sentenció con una frialdad que heló a todos. Algunos migrantes, cansados y asustados por lo vivido la noche anterior, tomaron la decisión de regresar. «No vale la pena arriesgar la vida», murmuraban mientras se despedían. Sus rostros reflejaban derrota, pero también alivio. Pedro los miró marcharse con el corazón dividido. Una parte de él envidiaba el valor de abandonar la travesía, pero otra, más fuerte, lo empujaba a seguir. Tomás, aunque más tranquilo, seguía débil. Sus ojos grandes buscaban en los de su padre una respuesta. «¿Y si yo no puedo caminar, papá?», preguntó en voz baja. Pedro lo abrazó con fuerza. «Entonces yo te cargo, hijo. No te voy a dejar atrás». Sol, que escuchaba la conversación, se acercó y puso una mano en el hombro de Pedro. «Yo tampoco los voy a abandonar», dijo con firmeza. «Somos familia en este camino». La palabra familia resonó en el pecho de Pedro como un bálsamo inesperado. No estaban solos. Reemprendieron la marcha en autobuses clandestinos que los llevaban por carreteras secundarias, sorteando retenes y desvíos. El ambiente dentro de los vehículos era sofocante. Olor a sudor, respiraciones contenidas, niños que lloraban de cansancio. Pedro sostenía la cabeza de Tomás sobre sus piernas, tratando de mantenerlo cómodo. En una de esas paradas, un grupo de hombres armados bloqueó la carretera. No eran autoridades,
sino asaltantes. Subieron al autobús exigiendo dinero y pertenencias. «¡Lo que traigan, rápido!», gritó uno de ellos apuntando con un machete oxidado. El miedo recorrió cada rincón del vehículo. Teresa escondió a sus hijos bajo su falda, temblando. Emiliano, con calma sorprendente, entregó un pequeño billete arrugado y una cruz de madera. Pedro apretó la mochila de Tomás contra el pecho, sabiendo que allí llevaba lo poco que les quedaba. Uno de los ladrones intentó arrancársela, pero Pedro resistió. «¡Es de mi hijo!», gritó con voz desesperada. El hombre levantó la mano para golpearlo, pero Sol se interpuso con una valentía inesperada. «Déjalo en paz», exclamó, mirando al asaltante a los ojos. Hubo un silencio tenso. Finalmente el ladrón escupió al suelo y retrocedió. «No valen la pena», murmuró antes de bajar del autobús con el resto de su grupo. El vehículo arrancó de nuevo, dejando atrás el miedo impregnado en los cuerpos de todos. Pedro miró a Sol con gratitud profunda. «Nos salvaste», le dijo. «No», respondió ella, respirando con dificultad. «Nos salvamos juntos». El viaje continuó a pie en algunos tramos. Las lluvias habían dejado el camino lodoso, y cada paso era una prueba de resistencia. Los zapatos se hundían en la tierra blanda, el sudor corría por la frente, y los mosquitos parecían atacar sin descanso. Tomás se aferraba a su padre, agotado. Durante una pausa bajo un árbol enorme, Emiliano compartió un poco de agua. «La fuerza no está solo en los músculos, muchacho», dijo mirando a Pedro. «Está en la fe y en la compañía de quienes te rodean». Pedro lo escuchó conmovido. Se dio cuenta de que aquel anciano, aquella joven y aquella madre extranjera ya formaban parte de su lucha. Cada uno aportaba algo que los mantenía en pie. Palabras, valentía, cuidado. Al caer la noche, el grupo se acurrucó alrededor de una fogata improvisada. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el rumor distante de la selva. Pedro miró a Tomás dormir sobre sus piernas, y aunque el cansancio lo vencía, una certeza lo mantenía despierto. Mientras hubiera personas dispuestas a compartir el peso de la travesía, todavía había esperanza. El amanecer los encontró en las afueras de Sonora, donde el paisaje cambió bruscamente. La vegetación fue desapareciendo poco a poco, hasta dejar solo tierra seca, piedras y matorrales espinosos. El calor comenzaba a sentirse aun cuando el sol apenas se alzaba en el horizonte. El coyote detuvo al grupo y habló con voz dura. «De aquí en adelante, cada quien se cuida solo. Yo los guiaré, pero no me detendré por nadie. Si alguien no aguanta, lo siento». Sus palabras pesaron como una sentencia. Pedro apretó la mano de Tomás, que lo miraba con ojos cansados. La fiebre había bajado un poco, pero su cuerpo seguía débil. Pedro lo cargó un rato sobre los hombros, decidido a no rendirse. El desierto parecía infinito. El suelo ardía bajo los zapatos y el aire quemaba al respirar. El agua escaseaba, y cada sorbo se dosificaba como si fuera oro líquido. El sudor se evaporaba al instante, dejando la piel cubierta de una costra salada. Los labios de todos se agrietaban, y la lengua se pegaba al paladar. Sol caminaba junto a Pedro, su rostro enrojecido por el calor. De pronto, uno de los guías se acercó demasiado, con una mirada que no presagiaba nada bueno. Intentó rozarle el brazo, pero ella se apartó bruscamente. «No me toques», dijo con firmeza. El hombre soltó una carcajada desagradable. «Aquí nadie va a defenderte», susurró. Pedro lo escuchó y dio un paso adelante. «Con ella no te metas», advirtió con voz tensa. El guía lo miró con desprecio, pero al ver la determinación en los ojos de Pedro y la atención del resto del grupo, se retiró maldiciendo. Sol respiró hondo y, aunque temblaba, mantuvo la cabeza erguida. «Gracias, Pedro», murmuró. «No tienes que agradecerme. Todos venimos a luchar por lo mismo», respondió él, aunque por dentro sentía el peso de otro peligro que no habían previsto. Las horas avanzaron y el sol alcanzó su punto más alto. Las sombras desaparecieron y el calor se volvió insoportable.
Teresa trataba de cubrir a sus hijos con un pañuelo, pero ellos lloraban de sed. Emiliano, con pasos lentos pero firmes, murmuraba oraciones para mantenerse en pie. Tomás, apoyado en el pecho de su padre, comenzó a jadear. «Papá, me duele», dijo débilmente. Pedro lo bajó de sus hombros y lo sostuvo de la mano. «Solo un poco más, hijo, solo un poco más», intentaba animarlo, aunque por dentro sentía que el desierto quería tragárselos vivos. El horizonte parecía moverse, con espejismos que mostraban charcos inexistentes. Cada migrante luchaba contra su propio cuerpo, contra la desesperación de seguir caminando cuando todo gritaba que se detuvieran. Al caer la tarde, una brisa ardiente recorrió el desierto. Pedro se detuvo un momento, secándose el sudor de la frente. Miró a su hijo y vio el cansancio extremo reflejado en su rostro. Su corazón se encogió. Sol se acercó de nuevo. «Pedro, si necesitas que lo cargue un rato, puedo hacerlo», ofreció, aunque sus piernas también temblaban. Pedro negó con la cabeza. «Gracias, pero es mi hijo. Yo lo llevaré». Lo levantó otra vez en brazos, sintiendo cómo su propio cuerpo protestaba. Pero cada paso era un recordatorio de la promesa que había hecho. Tomás tendría un futuro, aunque él tuviera que desangrarse en ese desierto. Cuando el sol comenzó a esconderse tras las montañas lejanas, el coyote anunció que acamparían unas horas. El grupo se dejó caer en la arena agotado. Pedro acomodó a Tomás sobre sus rodillas. El niño respiraba con dificultad, sus ojos entreabiertos. Pedro lo abrazó con todas sus fuerzas, como si quisiera transmitirle su vida misma. Sabía que lo peor aún estaba por venir, y la noche en el desierto solo traería más incertidumbre. La madrugada cayó sobre el desierto con un frío que contrastaba brutalmente con el calor del día. El viento silbaba entre los matorrales secos, y el cielo, despejado, parecía un manto negro tachonado de estrellas. Los migrantes dormían por turnos, intentando recuperar fuerzas. Pedro, sin embargo, no podía cerrar los ojos. Tomás se agitaba en sus brazos, su respiración entrecortada, su piel ardiendo como fuego. «Aguanta, hijo, solo un poco más», susurraba, acariciándole la frente. Al amanecer reanudaron la marcha. El sol se levantó sin piedad, iluminando la inmensidad infinita de arena y piedras. Cada paso era más pesado que el anterior. Tomás comenzó a perder fuerzas rápidamente. Pedro lo sostenía, animándolo con palabras que intentaban sonar firmes, aunque por dentro su voz temblaba. «Mira, allá, parece que ya falta menos», le decía señalando el horizonte. Pero en el horizonte no había nada más que espejismos. El niño tropezó varias veces, hasta que finalmente sus piernas se negaron a continuar. Pedro lo alzó desesperado, cargándolo sobre sus hombros. El sudor le escurría por la frente y sus músculos ardían como brasas. Sol lo observaba con lágrimas contenidas, sin saber cómo ayudar. Teresa se acercó con una botella medio vacía. «Dale esto», dijo con urgencia. Pedro vertió un poco de agua en los labios de Tomás, pero el niño apenas reaccionó. Su cabeza cayó hacia un lado y sus ojos comenzaron a cerrarse. «No, no, no, hijo, mírame», gritó Pedro sacudiéndolo suavemente. El grupo se detuvo, pero el coyote no mostró compasión. «Si no pueden seguir, quédense aquí. El desierto no perdona», sentenció antes de continuar con los demás. La desesperación llenó a Pedro. Se arrodilló en la arena con Tomás en brazos buscando un milagro. «Por favor, Dios mío, no me lo quites», clamaba su voz quebrada. Tomás abrió los ojos apenas un instante. «Papá, tengo frío», susurró con un hilo de voz. Pedro lo apretó contra su pecho tratando de darle calor, pero de pronto el cuerpo del niño se relajó completamente. Su respiración se detuvo. Su mirada se quedó fija, perdida en un punto invisible. «¡Tomás!». El grito desgarró el silencio del desierto, rebotando contra el vacío. Pedro lo sacudió, lo besó en la frente, en las manos, en los labios resecos. «Despierta, hijo, despierta». Pero Tomás ya no respondía. El dolor atravesó a Pedro como un cuchillo.
Sus lágrimas cayeron sobre el rostro inerte de su hijo, mezclándose con el polvo. Se sintió derrotado, roto en 1000 pedazos. Todo el esfuerzo, todo el sacrificio, toda la esperanza se habían convertido en nada. Sol se arrodilló junto a él, llorando en silencio. Teresa cubrió el rostro de sus hijos para que no presenciaran la escena. Emiliano murmuraba una oración con voz quebrada. Pedro no escuchaba nada. El mundo entero se redujo al cuerpo de su hijo en sus brazos. Lo acunó como cuando era un recién nacido, repitiendo palabras que ya no tenían respuesta. «Perdóname, hijo, perdóname por traerte aquí». El sol siguió ascendiendo, implacable, como si nada hubiera ocurrido. Los demás migrantes, obligados por la crudeza del camino, se alejaron poco a poco. Pedro se quedó atrás, solo, abrazando a Tomás. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, una silueta se acercaba lentamente, caminando con paso firme pero sereno. No era un guardia ni un coyote. Era un hombre sencillo, de rostro moreno y arrugas profundas, que al llegar hasta él se arrodilló en silencio. Pedro lo miró con los ojos hinchados de llanto. El desconocido no dijo nada, solo lo acompañó en su dolor, dejando que las lágrimas también corrieran por su propio rostro. En medio de ese desierto cruel, Pedro no estaba completamente solo, y aunque el mundo parecía haberse derrumbado, la presencia de aquel hombre misterioso traería consigo un nuevo rumbo, todavía desconocido. Pedro seguía de rodillas en la arena, con el cuerpo de Tomás entre sus brazos, cuando el desconocido se sentó a su lado. No pronunció palabra. Simplemente dejó escapar un suspiro profundo, como quien también cargaba un peso invisible. Sus lágrimas rodaron sin prisa, silenciosas, mezclándose con el polvo del desierto. Pedro lo miró con desconfianza al principio. «¿Quién eres?», preguntó con voz áspera, casi rota. El hombre lo miró de frente, con unos ojos oscuros llenos de compasión. «Me llamo Jesús», respondió sin pretensiones, como si no hubiera nada más que añadir. El silencio se alargó, roto solo por los sollozos ahogados de Pedro. Finalmente, no pudo contenerse. «¿Por qué lloras conmigo si ni siquiera me conoces?». Jesús inclinó la cabeza respirando hondo. «Porque hace años en este mismo desierto yo también abracé a mi hijo muerto». Las palabras golpearon a Pedro como un martillazo en el pecho. Lo observó incrédulo, buscando señales de mentira en su rostro. Pero lo que encontró fue verdad pura, desnuda, marcada por cicatrices invisibles. Jesús continuó con voz serena, aunque cargada de dolor. «Se llamaba Mateo, tenía 8 años. Creí que podríamos llegar al otro lado. Le prometí que allá habría trabajo, escuela, una vida mejor. Pero el desierto no perdona. Lo vi apagarse en mis brazos igual que tú ahora, y desde entonces he vuelto una y otra vez, no para cruzar, sino para acompañar a quienes pasan por lo mismo». Pedro bajó la mirada, sintiendo que su dolor encontraba un reflejo. «No sé cómo seguir», confesó apretando a Tomás contra su pecho. «No puedo dejarlo aquí». «No puedo». Jesús colocó una mano en su hombro. Su voz era firme pero suave. «Ningún padre está preparado para esto. Pero si te quedas en este lugar, también morirás, y tu hijo no quiere eso para ti». Pedro apretó los dientes, ahogado por la impotencia. «¿Y qué sentido tiene seguir? ¿De qué sirve vivir con este vacío?». Jesús levantó la vista hacia el horizonte, donde el sol caía implacable. «El sentido no lo trae el desierto. Lo construyes tú cada día cuando decides levantarte. Yo lloré durante años, preguntándole a Dios por qué me lo quitó. Nunca recibí respuesta. Pero entendí algo. Si yo sobreviví, fue para acompañar a otros. Tal vez tú también estás llamado a algo más que este dolor». El viento sopló fuerte, levantando polvo alrededor de ellos. Pedro cerró los ojos, sintiendo las palabras de Jesús como una brasa encendida en medio de la oscuridad. «¿Cómo se hace para seguir respirando después de perderlo todo?», preguntó con voz temblorosa. Jesús lo miró con ternura. «Se respira por ellos. Yo respiro cada día por Mateo.
y ahora tú puedes respirar por Tomás. Un sollozo escapó de los labios de Pedro. Por primera vez desde la tragedia, no se sintió completamente solo. Jesús no intentaba darle respuestas fáciles ni promesas vacías. Solo compartía la herida abierta que ambos cargaban. Se quedaron en silencio largo rato. El desierto parecía escucharlos, con su inmensidad infinita. Finalmente, Jesús se levantó lentamente y extendió la mano hacia Pedro. «Ven, no puedes quedarte aquí para siempre». Pedro miró la mano extendida, dudando. Sus brazos temblaban, su corazón se resistía, pero al sentir el contacto firme de Jesús, comprendió que ese desconocido no era un extraño cualquiera. Era alguien que, en su propio dolor, había aprendido a sostener a los demás. Con dificultad, Pedro aceptó la ayuda y se puso de pie, todavía con el cuerpo de Tomás entre los brazos. No sabía qué vendría después, pero presentía que aquel hombre marcaría un nuevo rumbo en su historia. El sol seguía avanzando en el cielo, y aunque el vacío lo consumía, una chispa de fortaleza comenzaba a despertar dentro de él. Pedro caminaba despacio detrás de Jesús, con los brazos entumecidos por cargar a Tomás. Cada paso era una batalla contra el dolor y el cansancio. El sol estaba en lo más alto, y el aire abrasador hacía que la respiración ardiera en los pulmones. Jesús buscó un sitio apartado, un pequeño claro rodeado de piedras y arbustos secos. Allí se detuvo y miró a Pedro con seriedad. «Aquí», dijo con voz firme, «aquí podemos darle descanso». Pedro bajó la mirada hacia su hijo. Sentía que el corazón se le partía en pedazos. «No puedo dejarlo», susurró con un hilo de voz. Jesús lo observó en silencio, comprendiendo su resistencia. Luego se inclinó, comenzó a apartar piedras con las manos y dijo, «Ningún padre debería enterrar a su hijo, pero si no lo hacemos, el desierto lo reclamará. Y Tomás merece algo más que eso». Las palabras lo atravesaron. Pedro se arrodilló junto a él y con manos temblorosas comenzó a excavar en la tierra seca. La arena se mezclaba con sus lágrimas, que caían sin control. Cavaron durante horas, turnándose en silencio. El esfuerzo físico era también un desahogo. Cada palada era un grito contenido. Cada piedra apartada era un pedazo de dolor liberado. Cuando la fosa estuvo lista, Pedro colocó a Tomás en el suelo con delicadeza, como si aún temiera lastimarlo. Lo arropó con la pequeña chamarra que había llevado durante el viaje y puso sobre su pecho el cuaderno de dibujos que tanto amaba. «Hijo mío», dijo entre sollozos, «yo te prometí un futuro mejor. No cumplí, pero no dejaré que tu recuerdo muera en este desierto». Jesús recogió 2 ramas secas y las ató con un pedazo de tela, formando una cruz improvisada. Pedro, con las manos temblorosas, arrancó la camiseta que llevaba puesta y la colgó sobre la cruz. Era un pedazo de sí mismo, un símbolo de que Tomás nunca quedaría en el olvido. Se arrodilló frente a la tumba recién cubierta y hundió los dedos en la tierra. «Te juro, hijo, que voy a vivir por ti. No importa cuánto duela, no importa qué tenga que hacer, tu vida no será en vano». Jesús, a su lado, lo escuchaba en silencio. Luego, con voz grave, añadió, «La promesa que haces aquí, bajo este sol implacable, será tu fuerza. No lo olvides. Cuando sientas que no puedes seguir, recuerda estas palabras». El viento sopló fuerte, levantando polvo alrededor de la tumba. Pedro cerró los ojos como si en ese instante Tomás le respondiera desde algún lugar. No eran palabras, pero sí un calor extraño en el pecho, una sensación de compañía. Después de un largo silencio, Jesús se levantó y extendió la mano. «Ven conmigo. No tienes por qué caminar solo». Pedro dudó. Su instinto le pedía quedarse junto a la tumba, velando el sueño eterno de su hijo. Pero al mirar los ojos de Jesús, comprendió que la vida le pedía seguir. Con esfuerzo se levantó, miró una última vez la cruz improvisada y asintió. «No lo abandonaré aquí», dijo con voz quebrada. «Lo llevaré siempre conmigo». Jesús colocó una mano firme sobre su hombro.
Entonces ya no caminas solo, hermano. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos rojos y dorados. Pedro y Jesús se alejaron lentamente del lugar, dejando atrás la tumba, pero llevando consigo algo más poderoso, una promesa que marcaría el rumbo de todo lo que vendría. El camino fuera del desierto fue duro, pero diferente. Pedro sentía el cuerpo vacío, como si hubiera dejado su alma en la tumba de Tomás. Aún así, cada paso junto a Jesús se volvía un recordatorio de la promesa que había hecho. No sabía a dónde lo llevaba, pero confiaba en esa mirada serena, en ese hombre que parecía sostenerlo sin pedir nada a cambio. Días después, llegaron a Hermosillo, una ciudad rodeada de montañas áridas y calles polvorientas que hervían bajo el sol. El bullicio de los mercados, el olor a carne asada y tortillas recién hechas lo sorprendieron. Tras tanto silencio en el desierto, la vida urbana parecía un milagro. Jesús lo condujo a una pequeña colonia en las afueras, donde varias familias migrantes se habían asentado. Casas de ladrillo sin pintar, techos de lámina, niños corriendo descalzos y mujeres cocinando en fogones improvisados. El lugar respiraba pobreza, pero también solidaridad. «Aquí encontrarás gente como tú», dijo Jesús. «Todos dejamos algo en el camino, pero aquí intentamos empezar de nuevo». Una mujer robusta, llamada Carmen, los recibió con un abrazo cálido. «Bienvenido, hermano. Aquí no sobra nada, pero lo compartimos todo», dijo, ofreciéndoles agua fresca. Pedro bebió con ansias, sintiendo que el líquido le devolvía un poco de vida. Los primeros días fueron extraños. Pedro despertaba con la sensación de que Tomás aún estaba junto a él, buscaba su cuaderno de dibujos, escuchaba su risa en el aire. El vacío era insoportable, pero la comunidad lo abrazó con paciencia. Carmen lo invitaba a comer, los niños del barrio le sonreían, y algunos hombres lo llevaron a las obras de construcción donde necesitaban mano de obra. El trabajo de albañil fue un reto. Bajo el sol abrasador, cargaba bultos de cemento y levantaba muros que parecían interminables. Al principio, sus fuerzas flaqueaban, pero poco a poco fue recuperando energía. Cada ladrillo colocado era un recordatorio de que aún tenía un propósito. Jesús lo visitaba a diario. A veces trabajaba con él, otras solo se sentaba a escucharlo. «El dolor no desaparece», le dijo una tarde, «pero se transforma. Un día aprenderás a mirarlo sin que te quiebre». Por las noches, Pedro se unía a las reuniones de la comunidad. Hombres y mujeres compartían historias de travesías, pérdidas y sueños rotos. Algunos habían logrado mandar dinero a sus familias, otros planeaban volver algún día. Pedro escuchaba en silencio, sintiendo que esas voces también eran un espejo de la suya. Una tarde, Carmen le entregó un cuaderno nuevo y un lápiz. «Para que escribas o dibujes lo que llevas dentro. Te hará bien», dijo con ternura. Pedro lo abrió con manos temblorosas. La primera página quedó en blanco largo rato, hasta que finalmente escribió: «Tomás vive en mí». A partir de ese día, llenó las hojas con recuerdos de su hijo. Dibujos torpes de su sonrisa, palabras que nunca pudo decirle, promesas que ahora lo mantenían en pie. El aprendizaje también llegó de forma inesperada. Uno de los jóvenes de la comunidad le enseñó a leer y escribir mejor. Pedro, que apenas dominaba lo básico, se aplicó con disciplina. Cada palabra aprendida era un triunfo, cada frase escrita una conquista contra la ignorancia que lo había acompañado toda su vida. Aunque el dolor seguía latente, empezó a encontrar motivos para levantarse. El eco de la risa de Tomás ya no lo destruía, sino que lo acompañaba como un faro. El recuerdo de su hijo se convirtió en motor, no en ancla. Al caer la noche, mirando el cielo estrellado desde el techo de lámina, Pedro se repetía a sí mismo: «No sé si algún día llegaré al norte, pero aquí, al menos, estoy aprendiendo a vivir de nuevo». Era el inicio de otra etapa, marcada no por lo que perdió, sino por lo que aún podía construir. Pedro se acostumbró a los días pesados de trabajo en la construcción, pero lo que más transformó su vida
no fue el sudor en la frente, sino las noches compartidas en la comunidad de migrantes. Allí, alrededor de mesas improvisadas con tablones, hombres y mujeres hablaban de sus heridas. Algunos lloraban, otros callaban, y todos cargaban cicatrices invisibles. Al principio, Pedro solo escuchaba. No encontraba valor para contar su historia. Cada vez que alguien mencionaba a un hijo, sentía que el aire le faltaba. Pero un día, Carmen lo miró directo a los ojos y dijo: «Guárdate el dolor, y te va a consumir. Compártelo, y tal vez empiece a sanar». Aquella noche Pedro respiró hondo y habló. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco fue fluyendo. Les contó de Tomás, de cómo había prometido llevarlo a un futuro mejor, del desierto que se lo arrebató. No buscó lástima, solo necesitaba soltar lo que le quemaba por dentro. Al terminar, el silencio llenó el lugar. Nadie lo interrumpió. Algunos lloraron, otros asintieron en señal de respeto. Pedro sintió por primera vez que sus palabras no eran un peso inútil, sino un puente hacia los demás. Jesús lo acompañaba en cada paso. El dolor compartido se vuelve menos cruel, le recordó una tarde mientras caminaban entre las calles polvorientas. Y cuando ayudas a otro, encuentras también tu propia medicina. Esas palabras quedaron grabadas en Pedro. Comenzó a participar activamente en las reuniones, no solo escuchando, sino ofreciendo consuelo a quienes llegaban con heridas frescas. Una madre guatemalteca lloraba por haber perdido a su esposo en el tren. Pedro la abrazó con la misma ternura con la que solía consolar a Tomás. Un joven salvadoreño quería rendirse. Pedro le contó cómo la memoria de su hijo lo mantenía de pie. Poco a poco, encontró en la ayuda a otros una razón para levantarse cada mañana. El vacío de la ausencia de Tomás seguía allí, pero ya no lo hundía. Ahora era una llama que iluminaba su camino. Un día recibió una carta inesperada. Era de Sol. Había logrado cruzar y se encontraba en Los Ángeles, trabajando en un restaurante. Sus palabras estaban llenas de gratitud. «No olvides que me diste fuerza en el desierto. Si llegué fue porque no me dejaste caer. Te debo la vida». Pedro leyó la carta varias veces, con el corazón apretado. Se alegró por ella, pero también sintió un nudo en la garganta. Su hijo no había llegado, y sin embargo, parte de su promesa se cumplía en los pasos de otros. El cuaderno que Carmen le regaló se convirtió en su refugio. Cada noche escribía recuerdos de Tomás, pero también reflexiones sobre la vida que iba construyendo. «Hoy ayudé a alguien más y sentí que mi hijo sonreía desde algún lugar», anotó una vez. Aquellas páginas se llenaron de palabras sencillas, pero cargadas de una fuerza nueva. Una tarde, Emiliano, el anciano que había llegado con ellos, apareció en la comunidad. Sus pasos eran más lentos, pero sus ojos brillaban con la misma fe de siempre. «Sabía que te encontraría aquí, muchacho», dijo abrazando a Pedro. «No era tu destino morir en el desierto. Tenías que vivir para contar». Ese reencuentro reafirmó lo que Pedro ya intuía. Su viaje no había terminado en la tumba de Tomás, apenas había cambiado de rumbo. El dolor lo había quebrado, pero de esas grietas estaban haciendo algo distinto. Una fortaleza silenciosa, una voz que podía sostener a otros. Esa noche, mirando las estrellas desde el techo de lámina, Pedro murmuró: «Hijo, sigo caminando por ti, y mientras tenga aliento, ayudaré a otros a no perderse en la oscuridad». Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz en el pecho. El tiempo pasaba en Hermosillo, y Pedro había comenzado a encontrar una rutina que le daba cierta estabilidad. Sin embargo, una tarde, mientras repartía víveres en el albergue, escuchó una voz familiar. Se giró y quedó inmóvil. Era Teresa, la madre hondureña que había viajado con ellos en el tren y en los caminos antes de que se separaran. «¡Teresa!», exclamó sorprendido, con una mezcla de alegría y nostalgia. Ella lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer que era él. Luego corrió a abrazarlo, con lágrimas en los ojos. «Pedro, pensé que habías muerto en el desierto».
Pedro apretó los labios, el recuerdo de Tomás cayendo sobre él como una sombra inevitable. Él no lo logró, dijo con voz baja, incapaz de contener el dolor. Teresa bajó la mirada respetando el silencio. Después lo miró de nuevo y le tomó las manos. Lo siento tanto, hermano. Yo también perdí a muchos en el camino. Pero tú estás aquí, y eso significa que todavía tienes algo que dar. Se sentaron en un rincón del albergue, donde las voces de los migrantes resonaban entre risas, llantos y oraciones. Pedro le contó cómo había encontrado a Jesús en el momento más oscuro, cómo había enterrado a Tomás con sus propias manos, y cómo, poco a poco, había empezado a reconstruirse en Hermosillo. Teresa lo escuchaba con atención, sus ojos brillando de empatía. Yo también pensé que no iba a poder seguir. Hubo noches en que quise rendirme, pero mis hijos me necesitaban. Y ahora estoy aquí, ayudando a otros, porque sé lo que se siente tener miedo y hambre, y sentir que nadie te ve. Las palabras de Teresa calaron en Pedro. Se dio cuenta de que no era el único que había transformado su dolor en servicio. Había una fuerza común que los unía, la necesidad de que sus pérdidas no fueran inútiles. ¿Y tus hijos?, preguntó Pedro, recordando a los pequeños que la acompañaban en la travesía. «Están conmigo», respondió ella sonriendo con orgullo. «Están estudiando en una escuelita comunitaria. No es fácil, pero por lo menos duermen bajo un techo y tienen un plato de comida cada día». Pedro asintió emocionado. Eso es lo que uno quiere como padre, aunque cueste la vida. Un silencio profundo se instaló entre ellos. Ambos sabían que compartían un mismo dolor y un mismo propósito. Más tarde, mientras ayudaban a repartir mantas, Teresa se volvió hacia él y dijo: «Pedro, ¿te has dado cuenta de que los nuevos migrantes que llegan nos miran como si fuéramos un ejemplo? Ellos ven que seguimos vivos, que seguimos de pie. Eso les da esperanza». Pedro frunció el ceño, sorprendido por esas palabras. Nunca se había visto como un ejemplo. «Yo solo hago lo que puedo. Y eso basta», replicó ella. «A veces lo que más necesita alguien no es dinero ni comida, sino escuchar que no está solo». Esa noche, Pedro se quedó pensando en lo que Teresa había dicho. Miró el cuaderno donde solía escribir y anotó: «Quizás mi misión sea advertir a otros. Mostrarles que el camino es cruel, pero también que aún se puede vivir después de perder». Jesús, que había escuchado parte de la conversación, se le acercó con una sonrisa tranquila. «El dolor compartido se convierte en semilla. Ya lo estás viendo. Tu historia está ayudando a otros a no rendirse». Pedro bajó la cabeza conmovido. Sabía que aún tenía heridas abiertas, pero ahora entendía que cada palabra que compartiera era también una forma de honrar a Tomás. Al despedirse de Teresa, ella le dijo: «No olvides, Pedro, que aunque el camino nos rompió, también nos hizo hermanos, y esa hermandad nadie nos la puede quitar». Pedro se fue a dormir con el corazón más ligero, sintiendo que su hijo, de alguna manera, seguía vivo en cada paso que daba junto a los demás. El rumor comenzó una tarde cualquiera, cuando Carmen llegó al albergue con una sonrisa extraña. «Hay un periodista en la ciudad», anunció. «Quiere hablar con migrantes que tengan historias que contar. Dice que está haciendo un documental sobre la travesía hacia el norte». Pedro bajó la mirada de inmediato. No quería cámaras, ni micrófonos, ni preguntas que removieran la herida aún sangrante de su corazón. Sin embargo, los demás lo animaron. «Tu historia puede abrir los ojos de muchos», insistió Teresa. «Nadie como tú sabe lo que significa perder tanto en el camino». Esa noche Pedro no pudo dormir. Se debatía entre el miedo a exponerse y la idea de que tal vez su voz pudiera evitar que otros niños murieran como Tomás. Recordó la cruz improvisada en medio del desierto, la camiseta colgada sobre ella, y pensó que tal vez contar la verdad era una forma de mantener viva la memoria de su hijo. Al día siguiente aceptó reunirse con el periodista. Era un hombre joven, de lentes y cuaderno en mano, que lo saludó con respeto. «No quiero forzarte a nada», dijo. «Solo quiero que la gente vea lo que significa este viaje desde los ojos de quienes lo viven». Pedro respiró hondo.
Si hablo, será por mi hijo, para que nadie olvide lo que cuesta un sueño roto. La entrevista se realizó en el mismo albergue, rodeados del bullicio cotidiano. Pedro comenzó a hablar con voz insegura, pero poco a poco las palabras fluyeron. Describió su vida en Chiapas, la decisión de partir, el tren, las noches sin dormir, el hambre, el miedo constante. Cuando llegó al momento de Tomás, su voz se quebró. «Lo sostuve hasta el último aliento», dijo con lágrimas en los ojos, «y lo enterré con mis propias manos. Ningún padre debería vivir algo así». El periodista guardó silencio, conmovido. No tomó notas durante unos segundos, como si respetara la magnitud de lo que acababa de escuchar. «¿Por qué sigues aquí, entonces?», preguntó al final. Pedro miró al suelo y luego levantó la vista, con un brillo nuevo en los ojos. «Porque quiero que su muerte no sea inútil. Si alguien escucha mi historia y decide no arriesgar a sus hijos en este camino, entonces Tomás seguirá salvando vidas». Las palabras se grabaron en la memoria de todos los que estaban presentes. Teresa apretó la mano de Pedro en silencio, y Jesús, desde un rincón, asintió con un gesto de orgullo. Semanas después, el documental se estrenó en un pequeño foro comunitario. La gente llenó la sala improvisada. Algunos migrantes, otros vecinos solidarios. Pedro se sentó en la última fila, incómodo, sin saber qué esperar. Cuando su rostro apareció en la pantalla, su corazón dio un vuelco. Escuchó su propia voz contando la historia. Vio las imágenes de la comunidad, las manos levantando ladrillos, los niños corriendo entre casas de lámina. Y entonces la escena más dura, la tumba improvisada en el desierto, con la camiseta colgando de la cruz. El silencio en la sala fue absoluto. Pedro sintió un nudo en la garganta, pero también una extraña paz. No era vergüenza lo que sentía, sino alivio. Tomás ya no estaba escondido en la arena del desierto. Ahora su recuerdo viajaba en las voces de todos los que lo escuchaban. Al final de la proyección, un anciano se levantó y dijo: «Gracias por hablar. Su dolor nos abre los ojos». Pedro no respondió, solo bajó la cabeza, apretó el cuaderno contra su pecho y pensó: «Hijo, tu historia ahora vive más allá de mí». Era como si Tomás hubiera encontrado una forma de seguir caminando no hacia el norte, sino hacia el corazón de quienes todavía podían elegir otro destino. El documental había dejado huella en todos los que lo vieron, pero para Pedro, lo más importante no era la atención ni las palabras de agradecimiento. Era la certeza de que la memoria de Tomás había encontrado un lugar más allá de su pecho. Sin embargo, sentía que aún quedaba un paso por dar. Un mes después, Jesús lo invitó a regresar al desierto. Pedro dudó al principio, pues temía reabrir una herida que nunca cerró del todo, pero comprendió que debía hacerlo. Así, acompañado también por Teresa, volvieron a aquel sitio donde había dejado a su hijo. El camino era duro, igual que antes, pero esta vez no lo hacía solo. Cuando llegaron, el silencio del desierto volvió a envolverlos. La cruz improvisada seguía en pie, inclinada por el viento, con la camiseta desgastada ondeando como una bandera descolorida. Pedro cayó de rodillas al verla, sintiendo un torrente de emociones. Sacó de su mochila un ramo de flores silvestres recogidas en Hermosillo y las depositó al pie de la tumba. Con voz quebrada murmuró: «Gracias por haber sido mi hijo. Gracias por darme la fuerza de seguir, incluso después de perderte. Todo lo que haga lo haré en tu nombre». Teresa, con lágrimas en los ojos, puso una vela encendida junto a las flores. Jesús permanecía en silencio, dándole espacio a Pedro, pero con una mirada que transmitía comprensión y respeto. Pedro se levantó lentamente y miró el horizonte teñido de rojo por el atardecer. Por primera vez no sintió que aquel lugar lo aprisionara. Al contrario, el desierto, cruel y despiadado, también era ahora un testigo de su promesa y de su amor eterno por Tomás. Jesús puso una mano en su hombro y dijo con voz firme: «Ahora eres tú quien debe llorar con otros, como yo lloré contigo, como lloramos por nuestros hijos».
La vida nos quitó mucho, pero también nos dio esta misión. Pedro asintió, comprendiendo el sentido profundo de aquellas palabras. Ya no era el hombre derrotado que se había arrodillado entre dunas con su hijo muerto en brazos. Ahora era alguien distinto, un hombre marcado por el dolor, sí, pero también fortalecido por él. Mientras el sol se ocultaba, comenzaron a caminar de regreso. Teresa habló en voz baja. Lo que vivimos nadie puede entenderlo del todo. Pero al compartirlo, hacemos que no se repita en vano. Pedro la miró con gratitud. Somos hermanos de camino, y mientras haya alguien dispuesto a escucharnos, Tomás seguirá vivo. De regreso en Hermosillo, Pedro retomó su labor en la comunidad con renovada determinación. Cada palabra que compartía, cada gesto de apoyo, era una extensión de la promesa hecha en el desierto. Supo que no volvería a huir de su historia. Al contrario, la usaría como herramienta para iluminar a quienes aún dudaban en emprender la travesía. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, anotó: «La vida me arrancó a mi hijo, pero me entregó un propósito: acompañar. No elegí este destino, pero lo acepto porque así su memoria nunca morirá». Cerró el cuaderno y sonrió, con lágrimas corriendo por su rostro. El eco de la risa de Tomás parecía acompañarlo en el viento, no como un recuerdo doloroso, sino como una melodía que lo impulsaba a seguir adelante. Así, en la frontera entre el dolor y la esperanza, Pedro encontró su verdadero camino, no el del norte prometido, sino el de la solidaridad y la memoria. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando relatos que nos recuerdan el valor de la vida, el amor y la esperanza. Y ahora, te invito a dar el siguiente paso. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y continúa esta travesía de historias que tocan el corazón.